Buenas tardes, mi nombre es Roberto Ricardi y a mí me tocaba desarrollar las tres primeras preguntas del trabajo de campo número 6. ¿Cómo generar combustión libre de contaminantes? Bueno, en base a la investigación que hemos podido realizar, hemos llegado a la conclusión que podríamos tener dos tipos de combustión libre de contaminantes. La primera es teniendo un combustible ideal. Este combustible ideal, al reaccionar con el oxígeno, eh, hace que no emita ningún tipo de gas contaminante. Por ejemplo, tenemos la combustión del hidrógeno, que al reaccionar con el oxígeno solamente emitiría agua, ¿no? Y esto no llevaría a que sea nocivo para el medio ambiente. Y dos, la combustión ideal. Son nuevos tipos de combustión que se están desarrollando últimamente. Uno de ellos que me llamó la atención fue la combustión y la filtración en base a filtros de los gases contaminantes, ¿no? Esto es que una vez que se emitan los gases cuando reacciona el combustible fósil que se utiliza ahora con el oxígeno, pasan por una serie de filtros y esto hace que cuando estos salgan al medio ambiente no sean nocivos y sean libres de contaminantes, ¿no? Que es lo que se requiere. ¿Qué propiedades debe tener un combustible ideal? Bueno, el combustible ideal debería primero no ser producto de una combustión, que eso es lo que generan los gases contaminantes, ¿no? Dos, que no tengan emisiones de gases contaminantes, ya que en este caso, como tenemos ahora la utilización de combustibles fósiles, emiten, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y cenizas. Esto hace que sea muy perjudicial para el medio ambiente. Por eso una de las propiedades que debe tener el combustible creo que sea un combustible limpio y no emita ningún tipo de gas contaminante, ¿no? Y dos, que sea producto de recursos naturales renovables. Esto sería muy, muy beneficioso para el medio ambiente y para el mundo, ¿no? Porque con esto tendríamos un combustible que duraría para siempre, ¿no? Se acabaría. ¿Qué características no debe tener un combustible? Bueno, las características que no debe tener combustible, hablando de los combustibles fósiles que se utilizan, es uno, que sea producto que se puedan utilizar con la combustión, ¿no? Y esto haga que las emisiones de gases hagan que comience la contaminación ambiental, ¿no? Es muy importante que una de las características que no debe tener es que sean combustibles fósiles y que estén, estén en su combustión, emitan gases, ¿no? Y dos, que no deberían ser combustibles eh, que en algún momento se acaben, ¿no? Como son los combustibles fósiles que ahora utilizamos, que es un recurso que en algún momento se va a acabar, ¿no? Es un recurso finito, ¿no? Esas serían las características que no debe tener un combustible. Muchas gracias, le doy pase a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Gianfranco Briones Urrutia. En esta oportunidad me tocó resolver la pregunta 4 y 5 del curso de Química Orgánica. La pregunta 4 nos dice, ¿crees que el uso generalizado de combustible fósil puede ser revertido en un futuro próximo? ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí. Hay muchas empresas, muchos países que están buscando otras alternativas de, de combustible. Una de esas alternativas es el hidrógeno.
Como saben, el hidrógeno libera solo agua cuando se quema y por lo tanto se considera más limpio que el carbón, que el petróleo o el gas, que emiten gases de efecto invernadero. Por eso los formuladores de política en Japón, China y en Gran Bretaña ya están alentando el uso de hidrógeno. Otra alternativa son los renovables, que son fuentes naturales inagotables como el viento, el sol. Por tanto, son mucho más respetuosos con el medio ambiente, al contrario que con los combustibles fósiles, no son contaminantes y representan una alternativa más limpia frente al uso de ellos. No generan gases de efecto invernadero tampoco. En la pregunta 5 nos dice, ¿por qué es importante informar a la población de las ventajas y desventajas del uso de combustibles fósiles? Bueno, es demasiado importante para que la población y la gente sepa cuáles son sus ventajas, sus desventajas, qué otro método pueden utilizar. Bueno, entre sus ventajas, que son muy pocas, y que creo que la mayoría sabe, que son muy energéticos, son fácilmente almacenables y transportables, y es fácil de extraer su energía. Entre las desventajas tenemos su extracción y su combustión aumenta la proporción de gases de efecto invernadero, como el metano, el dióxido de carbono. Su combustión y procesamiento liberan a la atmósfera elementos tóxicos como el arsénico, el mercurio, lo que no sucede con los combustibles obtenidos de la biomasa. Los combustibles fósiles no son renovables, por lo que se agotan progresivamente. Se agotan progresivamente las reservas, dificultando su extracción y afectando su precio. Son recursos de gran valor económico, cuestan demasiado, y su distribución geográfica no es homogénea, por lo que su explotación puede originar o catalizar conflictos entre países, ¿no? Como saben, algunos países son ricos en petróleo, ricos en gases naturales, en el gas natural como acá en el Perú. Gracias. Amena su club. En esta oportunidad voy a hablar sobre la pregunta número 7. En la pregunta número 7 indica por qué el gas natural ha sido un éxito en Argentina y en Brasil. Voy a empezar a hablar sobre el país Argentina. En el país Argentina, la legislación existe en materia de hidrocarburos, indicando que también permite a las empresas asumir precios internacionales para el crudo, mientras que en el caso del gas, los contratos, suministros y suministros a distribuidoras se han mantenido también se han mantenido en la moneda local, lo cual han sido un origen conflicto, que en las empresas que demanden el aumento están aumentando los precios en el caso de transportes y distribuidoras, que también se realizaba antes, se distribuye por el Estado. También fueron separadas y convertidas en 10 unidades de negocios, 2 transportadoras y 8 distribuidoras. En el caso de también se creó también ante regulador de gas que se llama Enargas, cuyas funciones son verificadas en el funcionamiento de las actividades mediante la revisión quinquenal. En el caso de los 4 tarifarios, dicho entre consumidores, distribuidores y transportistas, la regularización indujo las figuras. Bueno, ahora voy a hablar sobre el país Brasil, que en Brasil el Petrobras continúa manteniendo un virtual monopolio en el transporte, en tanto socio mayoritario de la transportadora brasileña del gas, a través de subsidiaria Gaspetro, en la distribución que antes estaban a cargo de los gobiernos federales.
las reformas determinó la privatización de algunas distribuidoras, convirtiéndolas en empresa capital mixto, que fue en el año 1993 y que permitió el otorgamiento concesionario de distribuciones en Río de Janeiro y Sao Paulo. Las empresas de capital privado tras la llegada de gas importado de Bolivia, que fue en el año 1999, la actividad regulatoria de la ANP, que tiene régimen como autárquico, especial como órgano especial regulador, que en la industria del petróleo un vínculo con el Ministerio de Energías y Minas. Entre sus funciones más importantes se hayan otorgado las concesiones y licencia de exploraciones. Autorizar también las actividades de transportes e importaciones del establecimiento de criterios para la fijación de los cuadros de tarifas del gas. Vamos a proceder con la pregunta número 8, que indica ¿qué argumentarías para promover el uso de energía limpia en tu comunidad? Bueno, en este caso podemos promover energías sostenibles para que permita un ahorro de energía de 50% sobre la tecnología que es convencional y con un tal ahorro importante para la factura. También podemos crear espacios donde las comunidades se pueden juntar en un ambiente seguro y agradable. También podemos apoyar económicamente a la comunidad porque las personas pueden hacer compras en las noches. También podemos promover la participación de niños y niñas y jóvenes en deportes y otras actividades nocturnas para que puedan alejarse de las calles. También podemos promover la concientización sobre las energías eficientes y renovables en los ciudadanos. Es Daniela Laura Diburcio Zárate y voy a responder la pregunta 8, 9 y 10. Según la Asociación Mundial de Gas Licuado, el uso de GLP como combustible permite disminuir considerablemente la emisión de contaminación respecto a otros combustibles. Es decir, emiten 50% menos monóxido de carbono y 40% menos de hidrocarburo. Eso quiere decir que el GLP permite reducir considerablemente los niveles de contaminación atmosférica. La pregunta número 9 nos dice, ¿cuáles son los usos actuales de los combustibles fósiles? ¿No? En el tema de comercial son utilizados como sistema de calefacción de control. En el tema de transporte, son derivados de petróleo y del gas natural. Son empleados como combustibles para los transportistas, automóviles. En el tema de residencial, son utilizadas para la cocina y generador eléctrico, ¿no? La pregunta número 10 nos dice, ¿cuáles son las ventajas de uso del gas natural? Una de las ventajas es que el suministro de energía es más cómodo. También que es la energía fósil con menor impacto medioambiental. También permite la utilización simultánea de todos los aparatos domésticos que se pueden instalar ya sea en la vivienda. Y por último, proporciona una gran potencial de suministros.